Señor le bendiga, mis hermanos. El domingo pasado, el pastor Arnoldo tuvo en la predicación en su iglesia allá en los Estados Unidos. Tuvo bien enseñar un poco acerca de la historia de Cuba y de algunos acontecimientos que muchos cubanos no conocíamos, y principalmente dentro del pueblo del Señor. Quiero compartirles parte de su predicación sobre esa parte de la historia de Cuba con relación a Israel, a los judíos, haciendo memoria una vez más de la palabra cuando dice que benditos serán los que te bendigan y malditos, sí, los que te maldigan. El Señor bendecirá a los que bendigan a Israel y maldecirá a los que maldigan a Israel. Entonces le dejo esta porción de la predicación, espero que les guste, y al final damos algunos otros datos de interés en relación a la historia de Cuba contra Israel. Señor les bendiga, espero que lo disfruten. Señor les bendiga. Cuando tú miras la historia, tú te das cuenta que todo es muy cambiante. Todas las épocas no son iguales. Un país puede tener libertad, llegar a un gobierno que persiga a la iglesia, hasta allí llegó, así. O alguien que diga, hagan una ley, no, ya no se puede imprimir literatura cristiana, ya. Cuba gozaba de la predicación del Evangelio. Los años 1950 y pico. En un pueblo donde vivía el padre de mi esposa, llamado Cienfuegos, 33 almas en un estadio que predicó un evangelista. 33 almas vinieron a los pies de Jesucristo. 33,000 almas. 33,000 milagros, sanidades. Yo era un pequeñito, mi esposa ya iba más grandecito. Usted sabe que ella es 13 días mayor que yo. Ya era una niñita, ya 1953 aproximadamente. Cienfuegos fue movido por un avivamiento. Un pueblo donde nosotros fuimos pastores, llamado San Manuel. Nos contó la hermana Cristina Figueredo, fuimos pastores de Cristina. Ella está con el Señor hace muchos años, una santa, una hermana muy fiel. Tenía hijas misioneras. Y nos contó en ese tiempo los avivamientos en Puerto Padre, 1950 y tanto. Nos contó de un hombre que vivía en el pueblo de San Manuel, que no caminaba, se arrastraba, gateaba. Con las dos manos él iba caminando, o no caminando, habrá que decirlo de otra manera, y se iba arrastrando sus pies, tenía sus piernas inútiles. Todo el mundo para hablar con él tenía que mirar para abajo. Y lo montaron en un camión para ir a la campaña en el estadio de Puerto Padre. Y allí el hombre recibió la sanidad. Se enhestó sobre sus pies y fue sanado. Y dice que cuando llegó a San Manuel estaba esa gente contenta. Y el hombre sobre sus pies sanados. Ese avivamiento, nacieron iglesias evangélicas de las Asambleas de Dios en Cienfuegos. Y así nació en Camagüey una iglesia muy poderosa que todavía está en la ciudad de Camagüey por los avivamientos. Pero ¿sabe qué pasó? Nacieron iglesias, pero el pueblo no apreció la visita de Dios. Ese hombre que fue sanado en San Manuel, al día siguiente hicieron una fiesta.
a tomar cerveza y a celebrar con ron. ¿Ok? ¿Están oyendo, verdad? 1959, 1 de enero, triunfa en Cuba la revolución del 26 de julio. Muchos pastores ayudaron al triunfo del gobierno. Muchos pastores, iglesias se envolvieron. El líder principal recorrió del este al oeste del país hasta la ciudad de La Habana, las multitudes vitoreándolo. Había llegado el Mesías. Muchos creyeron que él era un Mesías. Muchos dijeron, ese es Cristo. ¿Me están oyendo? La luna de miel con la iglesia duró un par de años. 1961. No quiero predicar con fondo musical. 1961. Dos camiones llenos de Biblia que iban para las sociedades bíblicas. Los desviaron para la papelera de Puente Grande, en la ciudad de La Habana. Nosotros vivíamos, mis padres y yo vivíamos a unas 10 millas de la papelera cubana. Los pocos cristianos que había en la iglesia, los pastores pedían, pasen telegramas al primer ministro del gobierno para que devuelvan las Biblias. Yo era un niño, tenía 11 o 12 años, y recuerdo que fui al post office de Marianao a pasar mi telegrama. Pedimos, Fidel Castro, que devuelvan las Biblias para pam. Habían dado, no sé qué, no recuerdo qué dirección. Hicieron papel sanitario, algunos trabajadores se robaron Biblias y las lograron sacar. Nunca más entró a Cuba Biblias. Y estaba prohibido repartir tratados. Recuerdo a mi pastor, Danilo Gonzalo, que después vino para Estados Unidos en los 1960 y pico. Tomar de un estante que tenía miles de tratados, miles. Y recuerdo que él los cogió y los quemó en el patio de la casa pastoral. Porque podía buscarse una cárcel si un cristiano estaba con un tratado en la calle. ¿Ustedes están oyendo? Se acabó en Cuba en ese entonces la libertad. A los pastores que había en aquel entonces los iban a buscar en un camión, los recogían, como está haciendo Bukele en El Salvador. Idéntico. Lo que pasa es que Bukele está buscando, casi todos son pandilleros, pero iban a buscar a los pastores. Los recogían acusados de vagos y de plaga para la sociedad y los llevaban a centros de reeducación a trabajar en campos de arroz. Y aquí donde iban también los homosexuales y los testigos de Jehová. Y los que se querían ir del país. Un tío de ella que se quería ir del país también trabajó en esos lugares. Llamada UMA, Unidad Militar de Ayuda a la Producción. Así también Hitler ponía nombres bonitos en los campos de concentración. El trabajo hace libres. Tenía letrero de los campos de algunos campos de concentración. Pero bueno, y vamos a seguir haciendo la historia de Cuba. Cuba despreció el Evangelio.
peligroso despreciar el Evangelio. Cuando se es bendecido y se es visitado por Dios y puede servir al Señor con libertad y con gozo y con alegría, y tienes Biblia para leer y la puedes leer en tu idioma, y tener 3 o 4 Biblias y comprarla por Amazon, y tantas cosas que podemos hacer. Recuerda, eso no quiere decir que siempre va a ser así. Las cosas pueden cambiar. Bienaventurado el que aprecia las oportunidades cuando las tiene. En la iglesia donde yo era miembro, era niño, Liga Evangélica de Cuba, en Marianao. Después que se fue el Danilo Gonzalo, un hombre muy amoroso, compasivo, llenaba su piscicorra del 59, Ford 59, de los niños del barrio, los montaba todos. Una iglesia que estaba llena de jóvenes, una iglesia muy grande. Cuando vino el nuevo Mesías, la iglesia quedó casi vacía. Entonces vino el tío de ella a pastorear a esa iglesia. Ellos tenían 15 años cuando él vino a pastorear esa iglesia. Una iglesia, un grupito pequeño, 15 personas, 18 quizás, porque era peligroso ir a la iglesia. Eran perseguidos los cristianos. Han oído hablar de Cuba, ¿verdad? Amén. Cuba cometió 2 grandes errores. 1938, un barco lleno de judíos le habían vendido en Hamburgo, Alemania, los pasajes, certificados para poder desembarcar en Cuba. Y ese barco venía como con 1000 judíos. El barco San Luis. Me pueden buscar si consiguen la película por ahí. Yo la tenía y la presté y no me la devolvieron. No sé a quién. El viaje de los malditos. Se llama así la película. Una película histórica tremenda. Los habían engañado. Cuando llegaron a Cuba, a la bahía de La Habana, con sus certificados, un tal Martínez de inmigración dijo que no. Y el presidente Laredo Bru, con su secretario Fulgencio Batista, que después sería presidente de Cuba, al que derrotó Fidel Castro, dijeron que no. Los engañaron. Toda esa gente que estaban allí, que habían salido de Alemania, habían salido ya de campos de trabajo, gente abusada, familias completas de judíos. Algunos se suicidaron en el barco. Los judíos que vivían en Cuba venían en botecitos para ver su familia. Un barco grandísimo, miraban de arriba. Lucharon. A los 6 días, Laredo Bru dio la orden que se tenían que ir de allí. Pero antes de eso, un político llamado Grau San Martín convocó a toda la ciudad de La Habana para venir a ver la rareza del barco judío. Y el malecón se le dice los muros donde las aguas chocan. Es un lugar muy bonito. Los muros del malecón se llenaron de cubanos y cubanas a tomar cerveza, beber, bailar. Hicieron un carnaval para ver la rareza del barco judío. Allá en el barco lloraban, gemían,
sus esperanzas fueron defraudadas y abajo en tierra el pueblo cubano se divertía. Eso pasó en el mes de mayo de 1938, ya para los primeros días de junio. El barco salió, el capitán del barco era un cristiano. El barco salió y vino para Miami. La gente se regocijó cuando vieron las luces de Miami. No sé si en la noche, en la madrugada, pero un guardacosta americano les dijo que no eran bienvenidos. El que era presidente en aquel entonces, que estaba realizando su mandato, le había dicho el embajador plenipotenciario de Europa, John F. Kennedy, le había dicho: si recibes el barco judío, no te vamos a reelegir. Y lo amenazó. Y este presidente, que había sido un gran presidente, Theodore Roosevelt, viendo en peligro su ganancia política y que no iba a poder ser reelegido porque no le iban a apoyar, mandó a decirle al barco que se fueran, que no eran bienvenidos. Hizo injusticia con tal de no perder o por las ganancias políticas. El cielo ve, no piense que el cielo no ve. ¿Qué más pasó? El capitán del barco decidió encallar el barco en las costas de Inglaterra, para que Inglaterra se viera obligada, ¿sabe lo que es encallar? Estrellar el barco contra las rocas, ya casi en la orilla, para que entonces los ingleses vinieran a salvarlos y les tuvieran obligadamente que dar asilo. Pero le llegó, cuando estaban en esos planes, le llegó un aviso al capitán, no sé si Schroeder, no recuerdo el nombre de él, y el capitán le llegó un aviso que habían conseguido darle visa a los judíos en Bélgica, en Francia y en distintos países y algunos en Inglaterra. Se consiguió visa para aquellos casi 1,000 personas. Y entonces, así se hizo. Pero, 1 de septiembre de 1938, unos 2 meses después, o 3, Hitler invade Polonia y Bélgica, acá, allá, se mete en Francia. Todos esos judíos murieron en campos de concentración, la mayoría. Los del barco San Luis. La sangre de esa gente, ¿sobre quién cayó? Sobre esos países. ¿Sobre quién? Sobre Cuba. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Esa sangre cayó sobre Cuba. Todavía Cuba no ha pedido perdón. Lo tienen que pedir sus dirigentes políticos, los que dirigen la nación. Aunque no fueron ellos los que gobiernan ahora. Cuba fue maldecida. Aún hoy día. John F. Kennedy, el padre de John Fitzgerald Kennedy, no pudo ver a su hijo terminar su gobierno porque fue asesinado en los 60 y pico. ¿Recuerdan el asesinato de John Kennedy? Ese es el hijo del embajador plenipotenciario. Otro hijo más también. Familias que algunos se preguntan, ¿cuál será la maldición
sobre la familia Kennedy. Un pedacito más. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, 29 de noviembre, en la ONU se llevó a la votación para que Israel fuera un Estado. No voy a repetir que el voto 33 lo puso el embajador guatemalteco que había llegado tarde a la reunión. Faltaba un voto y lo puso Guatemala. Lo he dicho muchas veces. Y como le dije a unos hermanos, las cosas se repiten porque somos olvidadizos. Y por eso la historia se repite, como las historias de la Biblia. Las historias de la Biblia se repiten y se repiten. A los niños hay que repetírselas una y otra vez. Y va y nos las sabemos, pero no aprendemos las lecciones. No las sabemos de memoria, pero seguimos retorcidos. Y no aprendemos a enderezar nuestros caminos. ¿Y sabe qué? De toda la América, desde Canadá hasta la Patagonia, la única nación que votó en contra fue Cuba. El mismo político, Grau San Martín, que convocó al carnaval unos años antes, en ese momento era presidente de Cuba. Y Grau San Martín le dijo al embajador de la ONU, Cuba vota que no. Fue la única nación que votó no en contra de la América. Claro, naciones árabes, imagínense. ...1947, 29 de noviembre, Cuba selló su destino. Unos años después, en 59, llegó a Cuba el nuevo gobierno. El pueblo dijo, este es nuestro Salvador. No queremos a Dios. La moda en Cuba era el ateísmo. En las aplicaciones para los centros de trabajo te preguntaban si tú eras cristiano o creías en Dios. Si tú ponías que creías en Dios, no te daban el trabajo. Así. Tampoco podías ir a la universidad. Por alguna razón que yo no sé bien, a mí me habían aprobado para ir a la universidad. Aunque estando en el último año del bachiller, un profesor de historia hizo un examen, Manzanares, él era cojo, y ahí ponga todas las pruebas de que Dios no existe, un montón de cosas, y yo lo que hice fue poner todo lo contrario. Yo tendría 15 o 16 años ya. Dios existe, es el creador. Y por ahí teníamos muchas discusiones con los profesores de biología y demás. Y cuando dieron las notas a todo el alumnado, a todo el aula, yo le dije, profesor, en mi nota, dice, ¿cómo usted se llama? Digo, Arnoldo González Villalobos. Me dijo, su examen está archivado. O sea, eso era una amenaza. Pero Dios hace lo que bien le parece. ¿Ok? Dios hace lo que bien le parece. Cuba disfrutó de su Mesías. 1963 creo que fue, dijo el Mesías cubano, vamos a vencer la naturaleza. Yo recuerdo que yo lo oí. Que iban a vencer la naturaleza y vamos a hacer esto y lo otro. Y a los poquitos días entró a Cuba un ciclón llamado el ciclón Flora, que entró al país por el oriente, hizo un 8, así un 8, llegó hasta Occidente, viró para atrás dentro del país, un número 8, y salió por allá. Dejó miles de muertos. Dios habla.
Bueno, voy a terminar esto porque 60 años de historia no se cuentan en una mañana. En una tarde. ¿Yo sabe por qué yo se los digo? Para comparar y ustedes vean que servimos a un Dios vivo. Tú no lo ves, pero Dios trabaja y Dios se mueve. Tú no lo ves. Y lo mismo que le hicieron los judíos a los judíos en Cuba, que los echaron al mar, varios millones de cubanos han cogido el mar. Desde el mismo malecón que hicieron el carnaval para reírse de los judíos. Aún hoy día, 63 años después, los cubanos se montan en lo que puedan, hasta en tabla surf. Llegó ahí milagrosamente un hombre operado con una colostomía hecha, casi ciego, y vino en una tabla surf. Y llegó porque en el camino lo pudieron recoger al pobre. Cuba ha sufrido la diáspora igual que el pueblo judío. Primero, por cuando no conociste el día de tu visitación. Cuando tuvieron los avivamientos, los cubanos lo despreciaron. Dos, el maltrato al pueblo judío. Le dijo el Señor, por cuando no conociste el día de tu visitación, serían esparcidos por el mundo. Eso le ha pasado al pueblo cubano. Hay cubanos donde quiera. Donde quiera. Millones salieron de su país. Han muerto, y se sabe cuántos, comidos por tiburones. A los cubanos les dicen los judíos del Caribe. Con la misma medida con que midiereis, os volverán a medir. Busquen los problemas de sus países. Trate de averiguar un poco de historia y usted verá por qué pasan cosas así en sus países. Y se van a dar cuenta que son juicios, ajustes de cuentas del cielo. A Dios no se le escapa ni una injusticia de ningún tipo. No lo crea. Para nada. Bueno. Viendo este resumen de los acontecimientos que el pastor nos enseñaba, acontecimientos históricos que el pastor nos enseñaba, podemos entender, mi hermano, cómo muchas de las cosas que estamos viviendo y que está viviendo hoy el pueblo cubano son consecuencias de lo que han sembrado en su pasado, y en relación con Israel del trato y de lo que hicieron contra el pueblo judío. Todo esto, quería añadirle a todo esto, aparte del acontecimiento en la década de los 30 del barco San Luis salido de Hamburgo, Alemania, de estos judíos. Aparte, después de la guerra mundial, podemos ver un mapa. Aquí les voy a mostrar el mapa, donde el único país de todo el continente americano que votó en contra junto con los países árabes fue Cuba. Todas estas acciones de Cuba, estoy convencido que han tenido una repercusión y que Cuba ha recibido maldición por lo que hizo en contra del pueblo judío. He también tomado unos datos, porque luego
no solamente hay otros acontecimientos históricos con relación a Cuba contra Israel. Y es en la década de los 70, en el 73, Cuba rompió relaciones de forma definitiva con Israel para ser parte y formar parte y liderar el grupo de países no alineados. Pero en el mismo 73, una de las historias que casi nadie conoce en Cuba, y nosotros como creyentes tampoco conocemos porque no es algo que se nos enseña, la segunda invasión de Cuba a un país no fue en África, sino que fue a Israel. En el 73 se desata en la fecha de Yom Kippur, que es el día de la expiación, como dicen los judíos de la religión judía, el día más solemne en todo el año judío. Ese día Israel fue atacado principalmente por dos países: Siria por el norte, en los altos del Golán, y Egipto atacó desde el sur por la península del Sinaí. Entonces resultó que a estos dos países recibieron ayuda de otros países, como estuve buscando que Marruecos y Arabia Saudita los apoyaron, así como otros países árabes. Pero lo interesante de esto es que Cuba envió alrededor de, las fuentes estiman, desde 750 hasta 4.000 soldados. Entre esas cifras puede ser. Que envió principalmente tanquistas, operadores de artillería. También algunas fuentes que he leído enseñan que los sirios pidieron al gobierno cubano pilotos de helicópteros, porque todo el armamento que tenía Siria y Egipto eran procedentes de la Unión Soviética. Aunque la Unión Soviética no envió tropas de forma directa, los cubanos que estaban familiarizados con esa técnica pues sí fueron y pelearon contra Israel en los altos del Golán. Aquí le voy a mostrar también cómo el propio órgano central de comunicación y de propaganda del Partido Comunista, que es el Granma, reconoce esta intervención de Cuba en los altos del Golán contra Israel y se jactan de lo que hicieron. Pues mi hermano, cuando uno ve toda esta historia de Cuba, cómo ha sido y cómo es, vemos también luego Fidel como una y otra vez, cada vez que tenía oportunidad, condenaba al Estado de Israel, no reconocía el Estado de Israel.
defendiendo siempre la independencia de Palestina y el Estado palestino, pero nunca al Estado de Israel. Entonces vemos que Cuba, que ha sido un pequeño país lejano, hemos sido como parte de la historia de los pueblos que han luchado contra Israel. Mi hermano, nadie que haya luchado contra Israel le ha ido bien. No es simplemente por su poder militar, sino porque la mano de Dios, el poder de Dios aún les guarda, aún hay promesas en la descendencia de Abraham, donde hay promesas que Dios cumplirá en su tiempo que no ha cumplido, y debiéramos de tener cuidado a la hora de expresarnos y de referirnos a Israel. Así que termino este video por acá. El Señor les bendiga. Podemos ver un poco más de por qué Cuba cayó en medio de su prosperidad, por decirlo de alguna manera, en el comunismo que lo ha destruido todo. Miren la propia papelera como está en ruinas, pero no solamente la papelera. Yo viví en Puente Grande. En Puente Grande a veces no paraban ni los carros, ni los carros. Y mire los cargamentos de Biblia, que como lo hicieron papel sanitario. Pero bueno, como el Señor le dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra la hija. Así es dura la realidad de aquel que se enfrenta a Dios y a su pueblo, y no hay garantía de que le salga bien. Así que hemos recogido lo que hemos sembrado, y como decía el pastor, yo creo que también la nación cubana debe de pedir perdón a Israel, y nosotros como cristianos pedir perdón a Dios por todo esto que ha acontecido en el pasado, que nuestra nación hizo, como hizo Daniel, que pidió perdón por sus pecados y por los de su pueblo. Pedir nosotros perdón por Cuba, por lo que le hizo al pueblo judío, como cientos de esos judíos fueron muertos luego en campos de concentración. Si Cuba lo hubiese recibido, no hubiese pasado esto. Y que el Señor tenga misericordia de nuestro país. Así que una pincelada más de historia y de la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha. El Señor nos ayuda a sembrar bien, mi hermano. El Señor les bendiga mucho.